Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce García Magaña, soy de la carrera de médico cirujano y portero y hoy en la clase de cirugía mínima invasiva con el doctor Guillermo Ramos Gallardo voy a presentar el tema de valvuloplastia cardíaca mínima invasiva. Bien, primero para empezar con anatomía, tenemos que el corazón es un órgano muscular y hueco que funciona como bomba y este va a pesar entre unos 200 a 425 gramos. Se va a encontrar anatómicamente entre los pulmones en el centro del tórax, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Va a presentar una membrana de 2 capas denominada pericardio que va a envolver al corazón como una bolsa y la capa externa del pericardio la que va a rodear el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a lo que es a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de lo que son los ligamentos. Va a presentar también una capa interna del pericardio que esté unida al músculo cardíaco, una capa de líquido que va a separar estas dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. El corazón va a tener también 4 cavidades. Las cavidades superiores se van a denominar aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se van a denominar ventrículo izquierdo y ventrículo derecho respectivamente. También va a presentar lo que es una pared muscular denominada tabique que va a separar estas aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. Y el ventrículo izquierdo, como tal, se va a presentar como la cavidad más grande y más fuerte del corazón. También que va a presentar unas paredes de un grosor más o menos de media pulgada, que sería un poco más de 1 centímetro, pero a pesar de tener paredes muy delgadas, va a tener la fuerza suficiente para lo que es impeler la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. Como tal, estas válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son 4. Vamos a tener la primera, que es la válvula tricúspide, que va a controlar el flujo sanguíneo entre lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La segunda válvula que vamos a tener es la válvula pulmonar, que va a controlar el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales van a transportar la sangre a los pulmones para oxigenarla. La tercera válvula que vamos a tener es la válvula mitral. Va a permitir que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por último, vamos a tener la cuarta válvula, que va a ser la válvula aórtica. Va a permitir que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, a la arteria más grande del cuerpo, la cual va a transportar lo que es la sangre al resto del organismo. Continuando con esto, ahora sí vamos a definir como tal el procedimiento valvuloplastía. Vamos a definir como tal como un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo va a ser restaurar la competencia de una válvula mediante la corrección de sus defectos anatómicos. Como tal, su objetivo es que busca restaurar la función de esta válvula cardíaca que se encuentra estrechada, lo que conocemos en lenguaje médico como estenosis. Y como tal, pues este procedimiento, en lugar de reemplazar como tal la válvula, va a consistir en introducir un catéter y una guía a través de lo que es la arteria desde la ingle hasta el corazón y de ahí hasta la válvula estrecha, que luego se va a abrir por medio del catéter con un balón en la punta, lo que va a permitir abrirla, mejorando lo que es el flujo sanguíneo a través del corazón. Este procedimiento es muy eficaz y es adecuado para más del 75% de los pacientes. En dado caso de que este no fuera efectivo, pues sí va a ser recomendable lo que es la cirugía. Lo siguiente que vamos a tener es una tabla con características de los balones utilizados en la cirugía. Esta van a presentar diferentes características, como tal serían las medidas que van a presentar. Ahora vamos a hablar sobre la valoración clínica preoperatoria. Vamos a hablar sobre la valoración por aparatos y sistemas, la valoración cardiovascular y la clasificación de la New York Heart Association. Empezando por el interrogatorio, este vamos a hacer, debe ser pormenorizado en la cardiopatía que indica la cirugía. No obstante, también es necesario investigar otras cardiopatías asociadas que pueden determinar como tal un mayor riesgo quirúrgico o bien complicar lo que es la evolución postoperatoria. También mediante la exploración física vamos a encontrar signos de dolor torácico, disnea, fatiga, hemortisis, síncope, palpitaciones, edema periférico, cianosis, entre otros, que se van a observar en este grupo de pacientes. Se recomiendan estos signos cuantificarlos en una escala universal
Y para su mayor comprensión, por ejemplo, que la capacidad funcional se valora a través de lo que es esta escala que les comenté hace rato, la escala de clasificación de la New York Heart Association, que nos permite o nos indica qué tan limitada está la vida del paciente por la enfermedad. También tenemos por consiguiente, la exploración física preoperatoria, que es una parte crítica de la evaluación del paciente programado para una operación cardiovascular. Durante el examen físico se puede obtener la información valiosa para lo que es el control postoperatorio, que de manera retrospectiva pues sería muy difícil investigar desde luego. También es indispensable buscar intencionadamente indicios de focos sépticos, así como el tratamiento adecuado de infecciones diagnosticadas con anterioridad. Y como tal, una parte fundamental de la evaluación es la valoración del sistema vascular. La exploración física de los pulsos centrales y periféricos es de utilidad pues, para determinar si existe vasculopatía periférica que contraindique el uso del balón aórtico de contrapulsación en caso de requerirse, de tal manera que se evite un empeoramiento de lo que es el escenario bajo de gasto postcardiotomía. Pequeños detalles pues también en la historia clínica pueden volverse lo que es un factor fundamental en la calidad de vida postoperatoria del paciente quirúrgico, como conocer si el sujeto es zurdo, diestro o bien si es dibujando escrito, lo cual puede determinar la selección del vaso tomado para el injerto. También vamos a hablar sobre otras características, otros datos indispensables que son los estudios de gabinete, ya sea radiográficos, ecocardiográficos, el cateterismo, la resonancia magnética o la tomografía, pues que como tal van a confirmar el diagnóstico clínico, pues son útiles para la valoración de las complicaciones vinculadas con el sistema cardiovascular y van a establecer lo que es la pauta base para el seguimiento postoperatorio de los enfermos. De lo que les hablaba anteriormente, esta clasificación de la NIHA es un sistema utilizado pues para clasificar la gravedad de la insuficiencia cardíaca basándose en lo que es la capacidad funcional y los síntomas de los pacientes durante la actividad física, dividiéndolo en 4 clases, del 1 pues al 4, donde la clase 1 indica una actividad física sin limitaciones, sin la presencia de disnea al realizar actividades ordinarias. Tenemos la clase 2 en la cual existe una limitación muy leve en lo que es la actividad física, en donde el paciente pues, está cómodo en reposo, pero presenta lo que es leve disnea al realizar actividad moderada. Tenemos también lo que es la clase 3, que es la presencia de limitación significativa en lo que es la actividad física, y el paciente como tal se siente cómodo en reposo, pero incluso con una actividad física reducida va a empezar a experimentar lo que es cansancio o disnea. Tenemos la clase 4, que es una incapacidad para realizar cualquier actividad física con síntomas incluso en reposo. Y como tal, esta clasificación asociada a la valvuloplastía ayuda a valorar lo que es la capacidad funcional antes y después del tratamiento. Y de acuerdo a esta clasificación, los pacientes que se encuentran en la clase 2 y 3 son candidatos ideales, ya que tienen síntomas claros que justifican lo que es la intervención, pero aún así conservan la capacidad funcional. Y pues en este grupo, entre la clase 2 y 3, pues se ofrecen mejores resultados y menos riesgo a comparación de los pacientes que se encuentran en el grupo o clase 4, que también pueden ser candidatos pero presentan ciertas precauciones. Por ejemplo, si los síntomas graves se deben principalmente pues a la estenosis mitral y la válvula es anatómicamente favorable, la valvuloplastia puede ser terapia de rescate que mejora la hemodinamia. Sin embargo, pues en estos pacientes el riesgo va a aumentar en mayor probabilidad de complicaciones y menor beneficio a largo plazo. Además, si hay comorbilidades graves, como lo que es la insuficiencia mitral significativa o la válvula está muy calcificada, muy llena de estenosis, pues muchas veces se recomienda cirugía, o sea, el reemplazo valvular en lugar de hacer simplemente una valvuloplastía. Vamos a tener ahora las etapas de preparación preoperatoria, en la que ya en quirófano pues hay varias medidas previas que se deben de hacer. Por ejemplo, se coloca al paciente en la mesa con monitoreo continuo, lo que es electrocardiograma, presión arterial y oxigenación.
y pues se prepara la zona de punción con la mayor asepsia posible, porque pues una complicación grave sería una infección como la endocarditis. Y durante el procedimiento se controla lo que es los factores de coagulación y la hemostasia para evitar el sangrado, pues entre otros pasos que tenemos. Por ejemplo, aparte de controlar antes del procedimiento, se controla durante el procedimiento y después del procedimiento todos esos factores, como por ejemplo el ecocardiograma, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, entre otros. Aquí vamos a tener otro sistema de clasificación, la clasificación de ASA, que este va a ser como tal un sistema utilizado para evaluar el riesgo anestésico y del estado físico de los pacientes prequirúrgicos. Pues como tal nos ayuda a estimar el riesgo preoperatorio general y guiar las decisiones clínicas, la comunicación del equipo médico y la seguridad del paciente. En este vamos a utilizar un sistema de grados tanto del 1 al grado 5, donde el 1 identifica a una persona con buena salud y en el 5 vamos a identificar a una persona con una afección grave que pone en peligro su vida. También se va a presentar un sexto grado, pero este solamente se va a identificar a los donantes después de órganos fallecidos. Bueno, iniciando la vulvoplastia, como les mencioné anteriormente, va a ser indicada en ciertos casos, no es como tal a todas las patologías que se pueden encontrar. Entonces, ¿a qué está indicada? ¿A qué esa terapia? ¿A qué casos está indicada? Pues está indicada a aquellos casos donde haya reparación de estenosis valvular, por ejemplo, en la estenosis aórtica, en la estenosis mitral, en la estenosis pulmonar, en la estenosis de la válvula tricúspide. Y como tal, ¿a qué le vamos a llamar estenosis? Bueno, pues esto le vamos a llamar a un estrechamiento de una válvula cardíaca que va a dificultar el paso normal de la sangre, afectando pues cualquiera de las 4 válvulas del corazón, como se las mencioné anteriormente. Como tal, la estenosis aórtica va a ser este estrechamiento de la válvula aórtica que va a dificultar la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo pues hacia la aorta. La estenosis mitral va a ser una afectación pues de la válvula mitral que va a impedir el adecuado paso de lo que es la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La estenosis pulmonar va a ser un estrechamiento de la válvula pulmonar que va a bloquear el flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y la estenosis tricuspidia, que va a ser una afectación de la válvula tricúspide que va a limitar el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Y qué beneficios tiene este tratamiento? Pues previene complicaciones como lo son ritmos cardíacos irregulares y lo que es la insuficiencia cardíaca, con la disminución de síntomas como disnea, fatiga, mareos, síncopes, entre otros, y como tal va a mejorar la calidad de vida y el pronóstico del paciente. Bueno, hablando específicamente de estos, pues las terapias, hablando a la estenosis de la válvula pulmonar, pues se prefiere el uso de valvuloplastia pulmonar percutánea con balón en caso de lo que es una estenosis pulmonar moderada. Por ejemplo, aquella en la que se va a presentar un gradiente entre 40 y 60 milímetros de mercurio a grave, que es superior a los 60 milímetros de mercurio. Ahora tenemos la estenosis de la válvula mitral, que como tal el procedimiento quirúrgico de valvuloplastia se va a utilizar una percutánea con balón, que es el tratamiento de elección en pacientes con las siguientes características. Como podemos ver, la estenosis mitral grave, las válvulas mitrales flexibles y no calcificadas, que el paciente sea asintomático, que haya una ausencia de trombo en la aurícula izquierda, la ausencia de insuficiencia mitral moderada grave y pacientes mayores o con alto riesgo en la cirugía o para presentar este procedimiento de cirugía. Dentro de la estenosis de la válvula aórtica, pues el uso de la valvuloplastia aórtica va a ser con balón, va a ser limitado a estenosis aórtica calcificada y generalmente se limita solo a 2 situaciones, por ejemplo, en donde la valvuloplastia aórtica de balón percutánea se ha utilizado como puente de reemplazo valvular aórtico quirúrgico o lo que es el reemplazo valvular aórtico transcatéter en una estenosis aórtica pues gravemente sintomática.
Y el segundo caso sería para pacientes con estenosis aórtica gravemente sintomática y que requieren cirugía no cardíaca urgente. En la estenosis de la válvula tricúspide o tricuspidia, para optar utilizar este procedimiento de valvuloplastia con balón en lugar de una cirugía de reemplazo, es una estenosis tricúspide aislada, sintomática y grave con insuficiencia tricúspide leve o con riesgo quirúrgico del paciente, pues debe de ser demasiado alto para que se deba hacer y superar las desventajas sobre los beneficios de lo que es la valvuloplastia con balón. Bien, vamos a tener ahora la escala de Wilkins o el score de Wilkins, que como tal va a ser una escala ecocardiográfica que también se conoce como ecocardiografía de Abascal, y se va a utilizar simplemente para determinar la idoneidad de lo que es la válvula estructura valvular. Se utiliza para determinar la idoneidad de la estructura valvular mitral para lo que es la valvuloplastia mitral percutánea con balón, que este va a ser un procedimiento mínimamente invasivo que va a utilizar un balón para abrir la válvula mitral estenótica. Y una morfología valvular deficiente puede provocar una insuficiencia mitral grave tras la intervención, por lo que la escala de Wilkins intenta identificar a las personas en riesgo de esto que les acabo de mencionar. En esta escala se va a asignar lo que es un sistema de puntuación de un valor tanto de 0 a 4 y cada uno de los siguientes elementos, que son los 4. Va a evaluar 4 cosas como tal. Va a evaluar lo que es el grado de motilidad de las valvas mitrales, la severidad del engrosamiento valvar, la severidad de las calcificaciones de las valvas, el engrosamiento de la calcificación y el aparato subvalvular. Y cada punto se califica de entre 0 a 4. Mientras más baja sea la puntuación, mayor es la probabilidad de éxito en lo que es la valvuloplastia. Ahora vamos a seguir con la técnica, vamos a hablar sobre el material específico. Como podemos ver esta guía, tenemos catéteres de balón Inoue, guías de tipo Amplatz o tipo J, inductores, contrastes diluidos al 33%, agujas transeptales de Broke-Brough, la solución salina heparinizada, catéteres, cámaras de presión para doble canal y una jeringa de 10 preparada. Hablando de la técnica preoperatoria, primero se coloca al paciente bajo anestesia general y se administra antibiótico profiláctico. Se va a administrar cefazolina de 50 miligramos por kilo por dosis, o lo que es clindamicina 20 miligramos por kilo por dosis en caso de alergia, entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. El paciente, como les digo, debe encontrarse acostado en decúbito dorsal bajo anestesia general y utilizarse lo que es la asepsia y antisepsia en zonas inguinales con clorhexidina al 2%. Y según varias guías, el procedimiento requiere de 2 accesos. Va a ser el acceso venoso, en el que se utiliza una punción transeptal a través de la vena femoral y posteriormente avanzar el balón. Y el otro acceso sería el acceso central, en el que sería el lado contralateral para la colocación del pigtail en la aorta y la medición de presiones. El primer paso sería, como tal, un abordaje que se hace generalmente por la vena y la arteria femoral derecha, utilizando lo que es la técnica de Seldinger, la cual va a ser un método percutáneo para acceder a vasos sanguíneos u órganos internos mediante una punción con aguja seguida de la introducción de una guía metálica a través de la cual se inserta un catéter o vaina. El segundo paso sería que se introduce un catéter balón especial, que puede ser de tipo Inoue y se guía hasta la válvula afectada, y una vez en posición el balón se infla con contraste y se solución salina, lo que provoca lo que es la dilatación de la válvula estrechada. Luego se va a medir el gradiente de presión antes y después de la dilatación para confirmar el éxito. Esta colocación del inductor corto como tal se administra con heparina a 100 unidades por kilo, y se va a progresar lo que es a través de la vena del inductor corto de entre 4 sobre 5 sobre 6
French, que sería un catéter de marcapasos temporal, 4/5/6. French, vena femoral derecha e izquierda, vena cava inferior, aurícula derecha y ventrículo izquierdo, que sería el recorrido desde descendente hasta ascendente. El tercer paso es que se progresa a través de lo que es la arteria femoral derecha, izquierda, el inductor corto, 4/5 French, y luego el catéter pictel, 4/5 French, y una guía hidrofílica de 0.035. También va a seguir un camino de descendente a ascendente. Vamos a iniciar desde lo que es la aorta descendente, arco aórtico, aorta ascendente, hasta llegar a lo que es el ventrículo izquierdo. El cuarto paso, pues se van a tomar las presiones a través de la válvula aórtica y se realiza la angiografía para medición exacta del anillo aórtico en la proyección lado 40 grados y 0 grados 4. Y pues se hará el intercambio por una guía extra soporte cuyo diámetro variará dependiendo del tamaño y de acuerdo con el catéter de balón a utilizar. El quinto paso sería, una vez posicionada la guía de soporte en el ápex del ventrículo izquierdo, se avanza el catéter balón a través de lo que es la guía extra soporte hasta posicionar el balón a nivel de la válvula aórtica, como podemos ver en el dibujo. El sexto paso sería que con el catéter de marcapaso programado antes, se da frecuencia cardíaca de 200 a 220 para evitar la movilización del balón una vez inflado. Y una vez posicionado el catéter balón, este se va a inflar con contraste diluido, que sería un tipo de preparación de contraste solución salina del 0.9%, un cuarto, hasta lo estipulado por el fabricante o hasta que desaparezca la muesca de estenosis valvular aórtica, con una duración aproximada de lo que son 5 a 10 segundos, insuflando de 4 a 7. El último paso que va a hacer es que luego de la dilatación valvular se procederá a retirar el catéter balón e intercambiando por un catéter pictel de 4/5 French con la finalidad de medir gradientes. Bueno, ese sería un video explicativo del procedimiento antes descrito y pues se los dejo para que lo vean. La valvuloplastia de la válvula mitral es un procedimiento que se usa para tratar la estenosis de la válvula mitral mediante el aumento del diámetro de la abertura, de manera de retornar el flujo de sangre a su normalidad. Durante este procedimiento, un alambre guía se inserta dentro de una vena de la pierna y se dirige hacia el corazón. Luego, un catéter balón se dirige siguiendo al alambre guía y se empuja dentro de la abertura de la válvula mitral. El extremo del balón se infla primero, de manera de poder colocar el balón en la posición correcta dentro de la abertura. Luego el balón se infla en su totalidad, de manera de expandir la abertura. Este balón puede ser inflado y desinflado varias veces. Una vez que la válvula se ha estirado lo suficiente, el balón catéter es retirado. Este procedimiento permite al corazón bombear la sangre de manera más efectiva, reduciendo la presión hacia el corazón y los pulmones. Existen, sin embargo, Bueno, continuando con el último paso sería un manejo postoperatorio. Como tal, el tiempo de recuperación pues depende de varios factores como lo que es la salud general y el estado cardíaco, y se verá pues como tal evitar actividad física intensa durante unos 5 a 7 días. Esas recomendaciones postquirúrgicas que se van a dar se deben de seguir al pie de la letra, y lo primero que vamos a tener es que en la zona de la ingle va a haber un posible hematoma pues debido al procedimiento quirúrgico realizado. Las actividades que se pueden realizar posteriormente de la cirugía deben ser, como les dije, ligeras, sin procedimientos extenuantes durante los 5 o 7 días o hasta que el médico tratante lo indique. Esas actividades las vamos a dividir como en ciertas cosas. Por ejemplo, actividades en casos de que en uso de sedantes, pues se recomienda durante 24 horas no hacer nada que requiera atención al detalle. Por ejemplo, actividades como ir al trabajo, la toma de decisiones, conducir, entre otras, pues hasta que el efecto del sedante desaparezca.
Otra de las actividades que no se pueden realizar es hacer ejercicio extenuante. Eso incluye no levantar, no jalar, no empujar objetos pesados hasta que el médico lo recomiende. Y también, a pesar de esto, es importante mantenerse activo realizando actividades ligeras como lo son caminar. Hay otros tipos de factores que también debemos de cuidar, como es la dieta, que se recomienda la ingesta abundante de líquidos y seguir con una dieta habitual. En caso de los medicamentos, tenemos la medicación habitual e independiente, independiente a la cirugía. Esto debe ser suspendida por completo y se debe reiniciar hasta que el médico lo indique. Es importante que en pacientes que consumen lo que es aspirina o algún otro tipo de anticoagulante, pues lo suspendan hasta que el médico pues lo señale. Esto como tal tiene una importancia que radica en la necesidad de la duración de la terapia, ya que pues dependen del tipo de válvula implantada, ya sea mecánica o biológica, en la que se puedan utilizar pues ese tipo de cosas. Un punto muy importante también a tratar es el cuidado del sitio del catéter, que pues mantener durante al menos 1 o 2 días una venda sobre el lugar donde se insertó el catéter, y esta venda pues como tal puede caerse. Entonces durante ese tiempo es fundamental mantener cubierta esa zona donde se ha hecho la incisión. Y pues es recomendable que la aplicación de hielo o comprensas frías sobre la zona afectada, al menos durante 10-20 minutos, con el fin de aliviar la inflamación pues, y el dolor. Es necesario aclarar que no se debe colocar directamente esas comprensas en la herida, y se debe utilizar un paño fino para que como tal lo frío no esté tanto en contacto con la piel. Otro punto importante es el aseo. Este debe ser un aseo de 24 a 48 horas posteriores al procedimiento o pues lo que indique el médico, con tal de que tener en cuenta de que no debemos de crear humedad en el sitio del catéter hasta que este cicatrice. Otro de los cuidados de la herida pues son por posibles sangrados. Una cantidad pequeña de sangre pues es normal. En caso de que la cantidad sea abundante, pues se recomienda acostarse y presionar la zona durante unos 15 minutos para intentar detener el sangrado. Pues en caso de, como les digo, que ese sea muy abundante, pues no se detenga simplemente por sí solo. También una de las últimas cosas que debemos de recalcar, que es que se recomienda una revisión médica a los 3-6 meses posteriores a los controles anuales. Se debe hacer estas visitas periódicas después cada año. Y pues muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Y pues síganos en el canal de Clínica Quirúrgica 2025B.